Es un arma importante en la guerra contra el cáncer de seno. Las mamografías pueden ayudar a detectar señales de la enfermedad más temprano, cuando se puede tratar más fácilmente. Pero un nuevo estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revela que muchas mujeres aún tienen dificultades para someterse a este examen recomendado. Los que trabajamos en este espacio sabemos que estas barreras existen. Lo hemos sabido por años. El Grupo Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda a las mujeres de entre 50 y 74 años realizarse mamografías cada 2 años. Pero los investigadores dicen que solo el 66% de las mujeres en ese grupo etario reciben una mamografía si tienen 3 o más necesidades sociales relacionadas con la salud. Estas incluyen inseguridad alimenticia, sentimiento de aislamiento social, falta de transporte seguro, pérdida de empleo o reducción de horas laborales, y el costo de acceder al cuidado de salud fue la barrera más grande. Las instituciones deben preguntar sobre estos términos sociales de la salud, y si preguntan, pueden tener un plan para abordar las necesidades. Electra Pasquet, directora del Centro para la Equidad de Salud de Cáncer del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, dice que los proveedores de salud deben evaluar las barreras para identificar cosas como problemas financieros que podrían evitar que las pacientes se realicen mamografías y hallar soluciones para abordarlos. Sobreviví el cáncer de seno 3 veces. Mi primer cáncer fue diagnosticado hace 27 años con una mamografía. Era extremadamente pequeño, del tamaño de la parte superior de mi meñique, y sigo aquí. Las mamografías funcionan. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Es una maleza de hueso hobby común. Y osteoporosis, varios viajes no te puedo tratar y diagnosticar. It makes you more susceptible to fracturing your bones, breaking bones with minimal to no trauma. Avanzada en edad, la masa de los huesos está disminuida. Especialmente en gente mujer después que una haya menopausia. 90% of our skeleton is built when we're young. So we have until our 20s, maybe our 30s to build up to our peak bone mass. Dr. Jablonski ha recomendado algún punto importante para así mantener los huesos safe y evitar ciertas lesiones. Número 1. Peso de nos curva. Tiene un peso above of the más hobby lo puede impactar la calidad de los huesos. Es clave para mantener un peso saludable. Número 2. No más con bebida alcohólica para día. El alcohol puede afectar la salud de los huesos y subir el riesgo de osteoporosis o de una edad más avanzada. Número 3. No fuma. Fumamiento por larga hueso vida débil. Número 4. Haz ejercicio. Resistance training with lighter weights if you do have osteoporosis, so you're not putting too much stress on your spine. Y finalmente, número 5. Calcio y vitamina D. Son 2 suplementos que son importantes para mejorar y mantener la masa de hueso. Si no hay suficiente suplemento de dieta, Dr. Jablonski ha recomendado que está saludable 1000 mg de calcio por día para gente mujer joven y hombre de 70 años de edad. Mi de Fabiola Ángela Hernández para Telenoticia. El trastorno del espectro autista es una compleja afección en el desarrollo neurológico que se lleva estudiando por décadas en búsqueda de un mejor diagnóstico y tratamiento. Hay muchísimas cosas que están siendo investigadas, desde medicamentos nuevos que están surgiendo, desde pruebas no solamente de laboratorio para buscar dónde es que está el problema metabólico, sino para demostrar por qué este niño tiene esa condición, y ahí es que vienen las pruebas genéticas que evalúan la epigenética, donde vemos mutaciones relacionadas a neurotransmisores, a problemas de inflamación, que es una de las cosas que más se ha visto asociada al problema de autismo, porque estos niños nacen normales y después pasa algo que entonces retroceden y pierden todas esas destrezas, que es contrario a los niños que tienen algún trauma al nacer, que nacen con una condición. Hoy día hay distintas maneras de minimizar los síntomas y maximizar las capacidades de aquellos que son diagnosticados, sobre todo si el problema se muestra es uno metabólico o de inflamación. Todo eso nos lleva a que pensemos que la causa es metabólica, la causa es inflamación, que es lo más que se ha visto. Pues dentro de ese tratamiento médico, pues estamos buscando qué causa inflamación. Por ejemplo, en mi oficina de Estados Unidos estamos viendo mucho hongo
mucha exposición a hongo causando inflamación. Estamos viendo las cosas asociadas a alimentos y lo que están haciendo los medicamentos nuevos o tratamientos nuevos es tratando de bajar esa inflamación. ¿Y esa neuroinflamación causa? Y afecta la mitocondria, por eso es que hay tantos nenes que tienen problemas de hipotonía. Los más severos tú los ves empezando con hipotonía. Y es porque hasta la célula de músculo se afecta. Entonces ahí tú vienes el gradiente de los que no tienen tanta inflamación como para afectarme el músculo, pero no tienen hipotonía, pero entonces no tienen contacto visual, no tienen el procesamiento de información, ahí viene el problema de habla. Y tú lo que ves en todos mis pacientes, 100%, es que hay un historial de algo inmunológico. O tenían problemas con cólicos, o problemas con las leches, o problemas de infecciones de oídos, o problemas de asma, o rashes. Todo paciente, tú miras el historial y encuentras algo. Y de momento pararon de desarrollarse. Algunas personas tienen la preocupación de las vacunas y yo sí tengo un número limitado de pacientes que vemos, pero no es la mayoría. Sin embargo, tengo que decir que es todo lo que ocasione neuroinflamación o activación del sistema inmunológico me va a afectar. Por eso traigo el tema de los hongos, el tema de las toxinas y el tema de los alimentos. Otra terapia que lleva décadas utilizándose en otras enfermedades y condiciones son las células madres, pero las del cordón umbilical y que ahora serán usadas en estos pacientes. Lo bueno de esto es que se ha demostrado que no tienen grandes complicaciones, que no hay mucha reacción de graft versus host, porque no hay células rojas, sino es más bien una célula que no tiene un efecto del sistema inmunológico. Y adicional a eso, pues estamos explorando maneras para que lleguen al sistema nervioso, porque el otro reto es cruzar la membrana cefalorraquídea. Pues nosotros vamos a estar trabajando y estamos trabajando con un grupo de médicos que llevan haciendo células madres por muchísimos 30 años, donde vamos a desarrollar unas metodologías para nosotros llegar a cruzar esa membrana cefalorraquídea. En adición a eso lo vamos a combinar, pues obviamente con lo que ya tenemos. Tenemos la cámara de oxígeno, pues ¿qué entendemos? Que al tú tener estas células madre, combinarlos con cámara de oxígeno hiperbárico y combinarlo después con estimulaciones agresivas, pues obviamente ese % de pacientes, que es el paciente que no responde a nada, eso es para lo que yo estoy escalando este tipo de tratamiento. In 2018, Chastity Harney was at school when this teacher says she felt a sharp pain in her chest. When I took a deep breath in, it was excruciating. The pain was better the next day, but Harney's doctor scheduled a CT scan. She says the results were shocking. When I walked in her office, there was a chair pulled out and a box of tissues, and so I'm thinking, okay. And she said, there's no easy way to tell you this, but you have 2 pretty good sized tumors, mass on your left lung. Harney was diagnosed with stage 4 lung cancer, but she says she's never smoked. Her doctors suspect it was caused by a radioactive gas called radon that can seep into homes and buildings through the soil. I had no idea what radon was. I never heard radon before. Researchers estimate nearly 3,000 lung cancer cases in the U.S. are linked to radon. If you have lungs, you can get lung cancer. Harney's Dr. David Carbone with the Ohio State University Comprehensive Cancer Center says it's important to test for radon in your home. You can get a kit from a state radon office, hire a qualified radon tester, or buy a kit from a hardware store. So the EPA recommends for sure mitigating to a level below 4 picocuries, but they suggest below 2. If you have symptoms like chronic cough or shortness of breath, be aware and talk to a doctor. Harney says she was given 6 months to live, but with targeted therapy, she's beaten the odds, surviving this incurable disease for years. My journey's not over yet, and God continues to use me. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial a la salud. Usualmente se usa para calificarla en adultos el índice de masa corporal o el IMC. El paciente todo el tiempo tiene que hacer medidas sobre el BMI, ¿verdad? Que en algunos casos es reliable, en otros casos no es tan certero por la masa muscular que tenga el paciente. Pero ya si vemos que un paciente está sobrepeso, que el BMI pasa de 25, ya nosotros tenemos que estarle poniendo ojo. Porque ese paciente eventualmente, si sigue comiendo como está comiendo, va a alcanzar el BMI de obesidad. Y ya ahí es más difícil manejar al paciente.
Con los nuevos tratamientos inyectables aprobados hubo proliferación de uso y hasta formulaciones sintéticas con las que hay que tener cuidado, porque a la larga pueden hacer más daño que bien. Nosotros tenemos pacientes de repente que vienen con los compounds, que se llaman exactamente igual que los medicamentos de marca que estuvieron por muchos años siendo estudiados. Nosotros aquí hicimos uno de los estudios de uno de los medicamentos. Sabemos los efectos adversos, pero a veces los compounds los realizan, los mandan a la calle, salen mucho más económicos, a veces sí, a veces no. Y entonces pueden estar mezclados de vitamina B12, por ejemplo, que lo usan como quemador de grasa, pero realmente eso no está probado. Así que si me están escuchando y ustedes están usando algún tipo de esos componentes, sepan que la vitamina B12 no es un quemador de grasa, para sacar ese mito que hay en la calle. Y lo otro es que no sabemos qué adicional a eso le están colocando, y entonces que le puede hacer daño al paciente. Nosotros aquí recibimos pacientes que han recibido compound tratando de resolver el problema de los efectos adversos. Otro problema, esos medicamentos vienen por dosis y aplicar la incorrecta podría agravar la salud del paciente. Yo tengo un paciente, yo le pregunto, ¿en algún momento te sientes con reflujo, te sientes lleno? Ese paciente yo tengo que ir con una dosis súper bajita. Yo no puedo llegar, como hacen a veces en la calle, y ya vas a rebajar rápido, vamos a inyectarte la dosis más alta. ¿Y qué pasa con ese paciente? Empieza con náuseas, empieza con vómitos, deja el tratamiento, se quita, se frustra y ya no hace más. Hay otros pacientes, por ejemplo, que pueden tener historial de pancreatitis y sabemos que este tipo de medicamentos inyectables no pueden tener historial de pancreatitis porque puede exacerbarle una más. Cáncer medular de tiroides que tanto se habla, también hay que hacerle el historial y ser bien meticulosos en esa primera visita para poder saber si es candidato o no a ese tipo de medicamentos. Los medicamentos son excelentes, pero también está la parte médica. Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poder aconsejar al paciente y guiarlos sin que tengan efectos adversos, o por lo menos lo mínimo posible. Ahora, con la Sociedad contra la Obesidad y Síndromes, se busca dar educación y orientación a médicos y pacientes para manejar efectivamente la obesidad, porque todo está en los alimentos que se consumen. De los años 60 ahora la ingesta de azúcar ha ido subiendo. Hay problemas genéticos, hay problemas ambientales seguros, eso está claro. Pero si tienes una predisposición y te expones a lo que te causa la enfermedad, que en los últimos años ha sido justamente eso, que hay más azúcar, hay más productos procesados, vas a desarrollar la condición. Así que lo que queremos educar al médico es, identifica qué está haciendo ese paciente, es genético, a lo mejor tiene un problema endocrinológico, pero y si no lo tiene, ¿qué está consumiendo? Pues entonces vamos a trabajar esa área. Pero no es tan fácil como, y que es lo que queremos enseñar a los médicos, no le puedo dar un magic pill. Yo no puedo decirle al paciente, ¿sabes que te voy a dar un inyectable? Ya en un mes vas a bajar tantas libras y se acabó. Y después el paciente retoma todo el peso. Cuando baja el paciente más de 10% de su peso actual, se libera una hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre. Y eso hace que vuelva otra vez con el craving a seguir comiendo. Y si no está guiado por un médico, puede volver a aumentar todo el peso que perdió. Y eso es precisamente lo que se busca, que la industria de la comida deje de usar tantos colorantes y sustancias que nos hacen adictivos a la comida. It's a muscular organ that helps you swallow, suck, and speak, but your tongue can also reveal telltale signs of health problems. It's part of our observable areas that we can monitor for changes. Dr. Gabriel Gavrilescu with Cleveland Clinic, Florida says monitoring your tongue is a simple way to spot potential issues. It can be quickly done while brushing teeth. To make sure we notice changes, and if we do notice, to see what they signify. Significant changes may signify a problem. A whitish tongue can indicate a fungal infection, an inflammatory condition, or a potentially precancerous condition. A yellowish or greenish colored tongue is usually due to poor oral hygiene and can come from smoking, chewing tobacco, being dehydrated, or taking certain vitamins. An orangish tongue is also commonly caused by poor oral hygiene or dry mouth, certain antibiotics, and some foods like carrots. A bright red tongue may indicate food or medication allergies or a vitamin B deficiency.
A gray hue may indicate eczema, according to a 2017 study, and a black tongue can mean there's a keratin buildup, which can lead to a thickening of skin. If you have a blue tongue, it may indicate a lack of oxygen in your blood, and a doctor should be called right away. We have to be mindful about what we put in our body. Gavrilescu says maintaining a healthy tongue color means eating a balanced diet, not using tobacco products, drinking plenty of water, and visiting a dentist regularly. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero realidade tá hopeleu. Banstop está aqui. Por favor, esterilizar e castrar vossa mascota. Nós mainta turja luna de Aranção e Jabiarna de Nuevor para Sonora Mainta. Siga-nos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud! Salud! Nos mainta! Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Investigaciones hechas han demostrado que el problema mayor de la obesidad radica en nuestro cerebro. Más allá de no tener la fuerza de voluntad a la hora de comer, es que se ha encontrado que hay un desorden cerebral que se produce, más aún cuando el cerebro es como una máquina que recibe señales de las hormonas, del intestino, del medio ambiente, que determina cuándo estamos hambrientos o cómo nos hace sentir la comida. Pero ahora también se dice que puede llevarnos a tener un cerebro como el de Alzheimer. Pero según los últimos estudios, de hecho hubo uno que se hizo recientemente el año pasado, en el 2023, que se hizo en una universidad de Canadá. Cogieron a 1.300 pacientes y la mitad, casi todos, tenían un BMI de más de 30, pero dividieron a los que tenían Alzheimer y a los que tenían la obesidad sobre 30 el BMI, que se dieron cuenta que ambos cerebros, cuando les hacían los estudios de cernimiento de MRI, salían con una disminución de la masa cerebral. Así que ellos dijeron, bueno, pues entonces sí hay una causa. Ahora, existen muchas preguntas adicionales de cómo se hizo el estudio y siempre eso pasa en los clinical trials. Y una de esas es qué tipo de alimentos estaban consumiendo esos pacientes, por ejemplo, que desarrollaron esa disminución en masa cerebral, a ver si eso tuvo que ver, aparte de que obviamente la obesidad es un estado inflamatorio y esa inflamación puede dañar las conexiones neuronales. Eso es lo último que se ha descubierto.
Así que el cerebro de un obeso es similar a los que padecen de Alzheimer. He dicho primero que es la presión arterial, historial genético. Obviamente también en el estudio también aparece de que si nosotros tenemos predisposición a tener Alzheimer, mientras peor sea nuestra alimentación, mientras más sobrepeso estemos, pues vamos a tener más predisposición a tener este tipo de condición. El Alzheimer es lo que dicen por ahí, la diabetes tipo 3. Que todavía no tiene un nombre claro, ¿verdad? Una clasificación, pero los endocrinólogos sabemos que tiene mucho que ver porque toda esa azúcar que está de más se deposita como grasa en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. Las pruebas hechas demostraron que en ambos grupos hubo daño a los vasos sanguíneos del cerebro, así como la acumulación anormal de proteínas. Esto último se ha relacionado con el Alzheimer, en especial la beta-amiloide, por lo que se vio un deterioro cognitivo en los dos grupos. Las conexiones neuronales están, ¿verdad?, asociadas a la base de mielina, que es lo que reviste todas las neuronas. Y esa inflamación va, como por decirlo así, desgastando esa capa que se llama mielina. Las conexiones después de las neuronas no se hacen bien, las señales no se pasan y ahí es que entonces empiezan esa degeneración cognitiva. Todo, de repente el paciente puede verse más despistado, de repente la concentración falla, de repente el paciente hasta ni está durmiendo bien también. La apnea del sueño sabes que está relacionada con la obesidad y también tienen que ver con este factor cognitivo de que el paciente pues tiene menos oxígeno en el cerebro y eso hace también que sus memorias, sus relaciones hasta sociales se pueden ver afectadas. También la memoria, aprendizaje y el juicio se afectan, además que se vio una disminución en el número de células cerebrales. Empezar a introducir los ejercicios. Lo segundo, todo lo que es motor, ejercicio, va a desarrollar más la memoria en la mente y todo lo que nuestras destrezas. Lo tercero es que si eso no funcionara, entonces tenemos nuestros mecanismos médicos para poder entonces ayudar al paciente a darle un empujoncito para que siga. Y claro, estos medicamentos tienen sus indicaciones también. Todo eso va a ayudar al paciente a que vuelva otra vez a su peso normal y ya tú lo sabes, todos los marcadores metabólicos que se le hacen al paciente van mejorando a través del tiempo a medida que van bajando de peso, así que lo mismo ocurre en el cerebro. Lo que sí se sabe es que si bajamos ese sobrepeso u obesidad, el riesgo podría disminuir. Se pueden encontrar en algunos maquillajes, protectores solares e incluso en cajas de pizza. Hablamos de una gran familia de químicos sintéticos potencialmente peligrosos. Perfluoroalkyl and polyperfluoroalkyl are substances that are known as forever chemicals. El Dr. Sanjay Gupta dice que también se les dice químicos PFAS y que se les puede hallar en productos de consumo que son resistentes al agua, antiadherentes y resistentes a las manchas. These chemicals have been developed at this breakneck pace. And again, they're called forever chemicals because they don't break down completely. Según Gupta, eso significa que lo que los hace duraderos también hace que sea más difícil deshacerse de ellos. Se quedan en el ambiente y en el cuerpo humano. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que casi el 97% de los estadounidenses tienen estos químicos en su sangre. Están vinculados con una variedad de problemas de salud, incluyendo cáncer, daño renal y del hígado y otras condiciones serias en personas con exposición prolongada. Sin embargo, puede disminuir su exposición. You can avoid stain and water-resistant products and sprays. If you order delivery or takeout from restaurants, remove your food from takeout containers before reheating. When cooking at home, steer clear of non-stick cookware and filter your drinking water with activated carbon or reverse osmosis if possible. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. El sistema inmunitario es el que tiene la capacidad para luchar contra las infecciones producidas por diferentes agentes. Es una red compleja de células, tejidos y órganos. Es la manera del cuerpo protegerse de agentes infecciosos como son las bacterias, los virus o cualquier otro agente que pueda, hongos que puedan atacar el cuerpo y producir daño en alguno de los sistemas o inclusive en el sistema completo, en la sangre, ¿verdad? Y el sistema inmunológico, a través de sustancias que contiene, citoquinas, etcétera, y células blancas que todos conocemos, pues es capaz de parar esa invasión del agente infeccioso que está ocurriendo en ese momento. Lo más que vemos son los virus, como COVID, influenza, etcétera, o bacterias que pueden atacar tanto la piel, los huesos, los pulmones, diferentes órganos.
Una nueva investigación señala que fumar cigarrillos tiene un efecto nocivo sobre el mismo, ya que altera su capacidad de protección. Es el corazón, es el cáncer, es los pulmones, es el cerebro lo que se afecta al fumar, sino que nuestro sistema inmunológico, la protección que nosotros tenemos para combatir infecciones se afecta inmediatamente, especialmente esa protección inmediata por el fumar cigarrillo de forma detrimental, de forma negativa. El fumar cigarrillos promueve además una mayor respuesta inflamatoria. Se combina con otras enfermedades inmunológicas. Inclusive en el estudio indica que no solamente baja la inmunidad para protegernos innata o inmediata de infecciones, sino que promueve enfermedades crónicas inflamatorias. Me explico. Enfermedades como artritis reumatoidea, enfermedades como lupus, son enfermedades inflamatorias crónicas que pueden desarrollarse aquellas personas que fumen por la afección que tienen en el sistema inmunológico. Además, se demostró que la cantidad y frecuencia incide en una menor protección al sistema inmunológico, al igual que los sustitutos existentes para dejar de fumar. La literatura nos dice que hay alrededor de 480,000 muertes anuales causadas por el cigarrillo. Y esto ha disminuido algo en el sentido de que desde 1960 ha disminuido la incidencia de fumar, definitivamente, pero no al tan, además del surgimiento de otros aparatos que usamos hoy en día, reemplazo de nicotina, los cigarrillos electrónicos, las pipas, todas estas cosas pues han ayudado un poco en el sentido de que la gente fuma menos cigarrillos, pero seguimos con otros problemas que han surgido como la nicotina o como los aceites que producen otro daño a los pulmones. La consigna que plantea el estudio es nunca comenzar a fumar. It's one of the most common non-surgical cosmetic procedures, with millions of injections every year, but officials are sounding the alarm on counterfeit versions of Botox. The medical injectable business is very lucrative, so there's a lot of people that want to do this on the side or in their home. The FDA says at least 19 women between the ages of 25 and 59 have reported harmful reactions in 9 states, all after receiving Botox injections from unlicensed or untrained people or in places that were not healthcare settings. Before you schedule an injection, it's important to do your research, says Dr. Craig Lehrman with Ohio State's Wexner Medical Center. Do your research on where you're going, who's doing it, and you want to know their experience in giving these products. Lehrman says to ask questions, get referrals from people you know who have been happy with their results. Look for a center that has providers who are board certified in some area of aesthetic or cosmetic surgery, and make sure their practice is licensed. You can also search the provider doing the injections by searching their name and going to something like Healthgrades or the state's medical board to look for infractions or other issues. When injected properly, Lehrman says patients shouldn't have problems with this procedure. If you do your research, I would still stand by it's a very safe procedure with very predictable outcomes. Gente quiere cultura cacho también es un cos. Con antintur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Bang stop es aquí.
Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota.